Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeras. Permítanme presentar el tema referido a la redacción de documentos administrativos. El primer documento que hemos visto durante el módulo ha sido el oficio. ¿Qué vamos a entender por el oficio? Primero, que es utilizado por personas que tienen un cargo alto. Solamente dentro de ese grupo se maneja el oficio. Desde luego tiene que ver con el organigrama de la institución porque manejan la jerarquía. Este documento es de carácter oficial y se puede manejar dentro de las instituciones estatales o privadas o entre sí. También vamos a entender por el oficio cuáles son las partes que tiene un oficio. El oficio como tal tiene un membrete, desde luego representa y es el nombre de la institución, de la entidad de donde se emite el oficio. Está el lugar y fecha, el código, que también se debe escribir, el destinatario a quien se está enviando, el asunto, que es el tema a tratar, el texto, el cuerpo del texto. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, el membrete, aquí está oficio número tal, y aquí se podría entender dónde está ubicado, remite al destinatario más bien, el texto, el cuerpo del texto. Tengo aquí la antefirma, la firma, los anexos, copias que haya y obviamente los datos de las iniciales e identificación. Otro de los documentos que se ha revisado durante este tercer módulo es la carta. Desde luego vamos a encontrar una serie de tipos de carta. En este caso vamos a referirnos a la carta como un medio de comunicación que permite relacionarse, comunicarse entre una persona y una institución o una institución y una persona, porque si enviamos cartas buscamos que haya una respuesta. En este caso, esta carta, pues desde luego pertenece a la comunicación escrita, necesariamente debe ser redactada sobre un soporte, que en este caso es el papel, y hoy, en nuestra actualidad, se escribe haciendo uso de una computadora, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la carta? Las partes de la carta tenemos aquí, de acuerdo a esta imagen, lugar y fecha. Lugar y fecha significa la ciudad, el pueblo, el municipio. La fecha va en el orden de día, mes, año. El saludo. Este ejemplo que tenemos escrito aquí es una carta familiar. Luego el cuerpo de la carta, que generalmente pueden ser hasta 3 párrafos, en este caso son 4 párrafos. La despedida, te mando un saludo, un gran saludo. La firma, en este caso. Pero en las otras cartas, ya estas cartas oficiales o cartas comerciales, no solamente va a ser este hecho, sino que también van a existir, por ejemplo, deberá haber un membrete que identifique a la empresa o a la institución. Asimismo, deberá existir, va a existir un sello, por decir. Dentro del membrete deberán estar todas la dirección de la empresa, el correo electrónico, el email, el WhatsApp, todas las maneras y formas de que se pueda identificar a la empresa, porque también es una manera de hacer publicidad. Vamos a encontrar dentro de las cartas que las cartas tienen un estilo. Aquí tenemos el estilo semibloque. La característica del estilo semibloque es que tiene sangría. Luego el otro estilo es el estilo bloque o estándar, no lleva sangría. Las particularidades es que a partir del centro se escribe la fecha y el lugar y fecha, asimismo la firma y esos detalles en particular. La otra carta, lo más conocido y más fácil, es el bloque extremo, que todo está alineado hacia la izquierda de este lugar y fecha y todos los detalles que tienen que ver dentro de la carta.
El siguiente documento que se ha visto durante este módulo es el memorando o memorándum. ¿Qué se entiende por este documento? Es un documento interno, pertenece a los documentos internos, a la comunicación interna de la institución. Desde luego se utiliza dentro de instituciones estatales, también privadas. Es flexible, es práctico, es breve, es directo. Su lenguaje debe ser formal y diplomático. Generalmente se transmite algo que se debe tomar en cuenta. Suele ser personalizado o a ratos puede ser dirigido a un grupo. Cuando se indica que es punitivo puede haber una sanción. También parte del memorando está, por ejemplo, las partes principales del memorando. Entendemos el membrete, la fecha, la línea de A, dirigido a, D, el remitente, en este caso, el asunto, el texto, las iniciales de referencia. Ahí tenemos un ejemplo de un memorando con todo en membrete, la palabra memorándum escrita en mayúscula sostenida. Seguimos con el otro documento, que es el informe. Este es un documento administrativo. El informe es hecho a pedido del superior jerárquico, es decir, solamente el de rango, el que es superior, puede pedir al subalterno un informe. El informe posee una información clara, breve, completa, además deberá ser veraz. Puede ser presentado por una o varias personas, es un documento para la toma de decisiones, por eso es importante su veracidad. Vamos a continuar con el informe. Tiene una estructura muy parecida a las otras, hay un lugar. Recordarles que la palabra informe debe ir en mayúscula sostenida. Finalmente vamos a revisar aquí el ejemplo sobre el informe y para cerrar vamos a ir hablando sobre el acta como un documento también administrativo con una finalidad de dejar una constancia de los hechos sucedidos. Tiene serias características, por ejemplo, no se borra ningún error, se corrige al final, ese es un gran detalle, y además que debe ser manuscrito. El acta tiene una estructura, hay un orden del día, por ejemplo, hay unas firmas y sellos que se debe respetar en este documento muy útil. Y finalmente cerramos con la circular, también es otro documento importante. Los temas que aborda tienen que ver con un movimiento puede ser de jefes internos, algún cambio de horario, por eso es parte de la comunicación interna. Las partes de la circular y finalmente un ejemplo de la circular. Con todo, quiero agradecer por esta presentación. Muchas gracias.